Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos para poder recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Escritura dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí y está ahí para ayudarnos, está ahí para levantarnos, está ahí para guiarnos y vamos a vivir experiencias maravillosas junto al Señor. Amén. Amén, así sea. Quiero pedirle al Señor que me use una palabra. Quiero que busque Oseas, libro de Oseas. Hay una palabra en el libro de Oseas, capítulo número 4. Siendo el evangelio algo tan extraordinario, por alguna razón, usted y yo, no solo usted, yo también, no vemos los resultados que quisiéramos ver, teniendo un Dios tan grande, teniendo una palabra tan segura, teniendo al Espíritu del Señor en medio de nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, teniendo dones, teniendo talentos, teniendo gracia, teniendo favor. La pregunta es, ¿por qué no logro llegar a lo pleno? ¿Por qué no alcanzo a alcanzar todo lo que Dios tiene diseñado para nosotros? ¿Por qué no llego a la meta que me he propuesto? Entonces la palabra de esta mañana de alguna manera trata de ayudarnos a entender el por qué muchas veces usted y yo, insisto, no solo usted, yo también, no somos plenos, no somos felices, no somos personas que, como dice la Escritura, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Debemos motivar a otros, que ellos no se conviertan a ti, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces quiero tratar que esta palabra y los minutos que voy a predicar, usted y yo podamos entender. Dice que la buena tierra, hay 4 clases de tierra. Hay 4 clases de tierra. Curiosamente hay 3 malas y una buena. La primera tierra es la del sembrador, cuando el sembrador siembra y la palabra cae en el camino. Dice que viene el malo Satanás y quita, arrebata la palabra. Satanás es un ladrón de mensajes. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo del huerto ustedes pueden comer, pero hay un árbol que no pueden comer. Todos los árboles del huerto, coman de todos los árboles del huerto, pero hay un árbol que no pueden comer. ¿Cuántos creen que Dios siempre se reserva algo para Él, que tú y yo no podemos tocar? Cuando uno ve los primogénitos, Dios siempre se reservó los primogénitos. Siempre hay algo que Dios se reserva para Él. Y la instrucción en el huerto era: coman de todos los árboles, pero menos del árbol del bien y del mal. Pero va Satanás astutamente y le dice a Eva, con que Dios dijo eso, y le robó la palabra, se la quitó. Al final ellos van y comen. Entonces la primera tierra es una tierra que cae en el camino. Entonces la gente pisotea la semilla y viene el malo y la arrebata. La segunda tierra es la tierra viene y es sembrada entre los madrugales y viene el sol y quema la semilla. Y eso habla, dice la Escritura, que vienen las pruebas, vienen las dificultades y nos vamos. Perdemos lo que hemos recibido porque no somos capaces de soportar las pruebas, no somos capaces de soportar las dificultades. David decía: en la angustia me hiciste ensanchar. Crecí en la angustia,
¿Por qué José no se rebeló cuando sus hermanos lo vendieron? Cuando la esposa de Potifar miente, ¿por qué José no se rebeló? Porque José en cada situación vio la mano de Dios. Que Dios nos dé la capacidad para ver la mano de Dios en cada situación, en cada momento difícil, en cada situación adversa. Que tú y yo podamos ver la mano del Señor. Amén, hermanos. La tercera tierra, la de los espinos, los afanes de este siglo y los engaños, la riqueza ahogan la palabra. Los afanes, no el siglo, no la vida, los afanes, no la riqueza, sino el engaño de la riqueza ahoga la palabra. Pero gracias a Dios que hay una buena tierra. ¿Cuánto dice conmigo? Qué bueno que hay una buena tierra. Porque de 4, 3 malas y una buena. Pero gracias a Dios que hay una buena tierra. Y esa tierra, ¿cuál es la característica mayor de esa tierra? Que oye y entiende. La característica de esa tierra es la tierra que oye y entiende. No solo oye, sino que también entiende. Esa es la característica mayor de esa tierra. Que oye y entiende. Y cuando tú oyes y cuando tú entiendes, tú tienes un corazón bueno. Cuando tú oyes y entiendes la palabra, tú produces a 30, a 60 y a 100. No es que Dios te diseñó para 30, no es que Dios te diseñó para 60, no es que Dios te diseñó para 100, sino que comenzamos con 30 los que oímos y entendemos. Y nos vamos a otro nivel, después nos vamos al nivel de los 60, después nos vamos al nivel de los 100. ¿Por qué? Porque oímos y entendemos. Esta iglesia comenzó la población La Bandera. Y en la población La Bandera oímos y entendimos. Pero de ahí nos fuimos a Recoleta con Avenida México. Y oímos y entendimos. Y no nos quedamos en Recoleta con Avenida México, sino que nos fuimos a otro nivel. Y nos vinimos al centro de Santiago, a Grajales, esquina Almirante La Torre. Y no nos quedamos en Grajales, esquina Almirante La Torre, porque oímos y entendemos. Y cuando tú oyes y entiendes, tú vas siempre de gloria en gloria, de poder en poder. Porque oímos y entendemos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. ¿Cuánto dice conmigo esta mañana? Oigo y entiendo. No es que tú fuiste diseñado para quedarte en 30, porque eres una buena tierra, sino que oigo y entiendo y te lleva a otro nivel. Dios nos trajo a esta iglesia, a este terreno, porque oímos y entendemos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Entonces yo le pido a Dios esta mañana que oiga y entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: en el nombre del Señor, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. O sea, tiene conocimiento, pero no es suficiente. Necesitamos esforzarnos para buscar el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Hay una versión que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes,
se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlo como mis sacerdotes, ya que olvidaron la ley de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Cuando uno lee Apocalipsis 1:6, la escritura dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cada esposo es sacerdote de su casa. En cada familia hay un sacerdote. Esta palabra no es solo para lo que es el liderazgo de la iglesia, sino que es para la iglesia, para la familia. Oseas, el profeta, uno de los profetas menores de la Biblia, él leo literal, dice: mi pueblo fue destruido. No dice va a ser destruido. El profeta ve al pueblo de Dios destruido. No dice la palabra mi pueblo va a ser destruido, sino que Oseas dice mi pueblo fue destruido. Y la causa es porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. O sea, tiene conocimiento, pero le faltó conocimiento. Y eso nos lleva a que tú y yo tenemos que esforzarnos a buscar el conocimiento. Tenemos que buscar y esforzarnos por buscar el conocimiento. Cuando tú y yo hemos sido llamados por Dios, hay una parábola que a mí me encanta mucho, que es la parábola del tesoro escondido. El tesoro escondido lo encuentra gente que está trabajando en el campo. El hombre trabaja en el campo y trabaja en el campo. Curiosamente no es su campo. Curiosamente él no está trabajando en su campo, sino que él está trabajando en campo ajeno. Y en el campo ajeno, para aquellos que trabajan, Dios le da la oportunidad de encontrar un tesoro. Entonces, si yo me esfuerzo en la obra del Señor, si yo me estoy esforzando siempre en la obra del Señor, tarde que temprano, en terrenos ajenos, Dios me va a dar un tesoro escondido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el tesoro escondido? En campos ajenos. Muchos de nosotros nos negamos a trabajar en campos ajenos, cuando el tesoro está en campos ajenos. Uno quiere trabajar por lo de uno. Uno quiere trabajar por lo que uno controla. Uno quiere trabajar por lo que uno maneja. Pero el tesoro escondido es para gente que trabaja en lo ajeno. Dice que mientras el hombre trabajaba en el campo encontró un tesoro. Dice que lo escondió. Cuando tú y yo trabajamos en el campo que no es nuestro campo, en un campo ajeno, yo tengo información relevante, porque encuentro algo en medio de estar trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, cuando encuentro el tesoro, lo escondo y con gozo, con alegría, voy y vendo todo, y vendo mi casa, y vendo mi auto, porque creo que ese tesoro es extraordinario. Y vendo todo. Entonces, de repente, tú y yo, no solo tú, yo también, no estamos dispuestos. Queremos el tesoro, ojalá que nadie se dé cuenta y lo tomo y me lo llevo escondido en la noche. Pero yo tengo que reconocer que ese terreno no es mío. Entonces yo tengo que pagar el precio por ese terreno. Y tengo que pagar el precio, y con gozo y con alegría vendo todo lo que tengo. Yo no sé cuántas casas nosotros hemos vendido con Jessica, porque hemos creído en la visión, porque hemos creído que Dios es justo,
Porque hemos creído que Dios es fiel. Yo no sé cuántas casas hemos vendido, porque hemos creído en la visión. Y cada vez Dios nos da tesoros. Este terreno, cada vez que yo lo veo, me convenzo más que es un tesoro de Dios. ¿Cuántos creen que este es un tesoro de Dios? Ya lo pagamos todo, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque con gozo, con alegría, vendimos todo. Hoy arriendo una casa, ahí arriba en Peñalolén. Tesoros escondidos. La pregunta es ¿cómo? Yo quisiera que de repente nosotros los evangélicos que somos, quisiéramos que todos nos regalen. Ojalá que siempre nos ayuden. Pero lo que Dios te da, la estrategia del trabajo, y el trabajo te va a llevar a encontrar tesoros escondidos. Y cuando encuentres el tesoro, no tenés que robártelo en el silencio de la noche. Tenés que ir y vender todo, porque tú crees que a través de ese tesoro Dios te va a bendecir. Y que lo que tú encuentras es superior a lo que tienes hoy. Siempre lo que Dios te va a dar va a ser superior a lo que Él tiene para ti. Amén. Nunca lo que tú encuentras, tesoro escondido, nunca va a ser inferior a lo que tienes hoy. Siempre el tesoro escondido va a ser superior a lo que tú tienes hoy. Y eso debe ser suficiente motivación para ir y vender todo. Yo doy gracias a Dios por Jessica. Ella nunca me dijo, me cuestionó, porque para una mujer la casa propia es algo estable, seguridad. Pero Jessica nunca me cuestionó, mi esposa, que si teníamos que vender todo, lo vendíamos todo porque creíamos que se hacía necesario. Entonces de repente el pastor tiene un tremendo corazón, pero de repente mi pastorita dice, no. Dije mi pastorita, no dije la pastora. Entonces, ¿quién encontró el tesoro? ¿La esposa o el esposo? El esposo. Y va con gozo y le dice a su esposa, mi amor, encontré un tesoro. Yo estaba trabajando en el campo y encontré un tesoro, solo yo lo sé. Tenemos que comprar ese terreno, tenemos que comprar ese campo, porque ahí hay un tesoro. Pero tengo que hacerlo con gozo, con alegría. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Pónganse conmigo, tesoros escondidos. Necesitamos buscar el conocimiento. Necesitamos luchar por el conocimiento. Esforzarnos por buscar el conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros los líderes en la iglesia, el pastor, el esposo en su casa, tiene la responsabilidad, el deber, el derecho de mostrar el conocimiento. El conocimiento de Dios. El conocimiento específico. El conocimiento de un Dios grande, de un Dios poderoso. Isaías atribuye el cautiverio de Israel a la falta de conocimiento. Israel fue llevado a Babilonia por falta de conocimiento. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Necesitamos buscar el conocimiento que Dios tiene a través de su palabra, porque somos los responsables. Nosotros los pastores que trabajamos a tiempo completo, tu trabajo es buscar el conocimiento. Esa debe ser nuestra vida. Esa debe ser nuestra responsabilidad. Yo vivo aquí en la iglesia.
Me levanto temprano y me vengo a la iglesia. Estoy todo el día en la iglesia buscando el conocimiento, buscando a Dios en oración. ¿Para qué? Para entregarle tesoros escondidos a la gente. No solo oramos para cuando tengo que predicar, cuando tengo que anunciar la buena nueva, sino que es un estilo de vida. El día martes ayunamos, el día jueves ayunamos durante años. ¿Para qué? Para que Dios te use como canal, como puente, para Dios transmitir toda la bendición que Dios tiene para su pueblo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Nosotros hemos descuidado. Dije hemos, no dije han, nuestro sacerdocio. No solo en la iglesia, sino también en nuestra casa. Hemos descuidado nuestras obligaciones. Tú y yo estamos destinados a impartir el conocimiento. Al sacerdote se le había confiado la ley para que instruya a su pueblo. Si el pueblo desconoce la palabra, la responsabilidad es literalmente de nosotros. Hemos fracasado al cumplir nuestra labor de sacerdote, no solo como pastor, sino también nuestra casa. Hemos fallado. Entonces la palabra de esta mañana, mi pueblo fue destruido. Pablo dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, cuando yo leo esta palabra, mi pueblo fue destruido, yo no tengo que pensar que esto pasó ayer, pero hoy no debe pasar. Entonces voy a aprender de la experiencia que hoy esto no debe pasar. Porque si ayer pasó, hoy día no puede pasar. Entonces Dios tiene que levantar un liderazgo claro. Dios tiene que levantar un liderazgo que tenga la capacidad para entender cuál es la responsabilidad que tiene delante del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios, hermano? ¡Ey! Dios nos ayude. Diga conmigo 2015. Voy a asumir mi responsabilidad. Todo va a ser distinto. La iglesia, mi casa. Quiero leerles un pasaje. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, diga conmigo, sabemos, que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, no puede ver. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, diga, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo es un principal y él viene de noche a Jesús. Y él le reconoce a Cristo que nadie puede hacer lo que él hace si Dios no está con él. Es un halago. Es un verdadero halago que un principal religioso venga, un fariseo, venga delante de ti y te diga: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, debéis, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Él le dice: ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? Jesús le dijo: si quieres entrar en el reino, no solo ver el reino, sino que entrar en el reino, tienes que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo le dijo: ¿cómo yo voy a entrar por segunda vez? Le tengo una buena noticia. Necesitamos una segunda vez. Necesitamos una segunda vez. No volver al vientre de nuestra madre, sino que necesitamos nacer del agua y del espíritu. Necesitamos una intervención de Dios sobre nuestra vida.
Nicodemo le dice, nadie puede hacer lo que tú haces. Nosotros sabemos, porque nosotros estamos relacionados con los milagros, estamos relacionados. Él es un principal. Nosotros estamos relacionados, nosotros sabemos. Estamos relacionados con los milagros, con los prodigios de lo que hicieron nuestros padres. Y lo que nosotros hemos visto en ti, que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Pero Jesús le dijo literalmente esta palabra. Nicodemo debe nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces de repente nosotros, los pastores, los sacerdotes de la casa, de la familia, nos conformamos con confesar, creer, pedirle a Dios que Dios perdone todos nuestros pecados. Pero necesitamos una intervención del agua y del Espíritu. Necesitamos una intervención del agua y del Espíritu. Necesitamos que Dios intervenga de manera sobrenatural sobre nuestra vida para poder nacer de nuevo. El viento, tú y yo no sabemos de dónde sopla. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer. Pero que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces yo necesito que Dios intervenga de manera sobrenatural. Porque yo no solo quiero ver el reino, yo quiero entrar en el reino. No solo quiero ver el reino de lejos, yo quiero entrar en el reino. Y la única manera para entrar en el reino es nacer del agua y del Espíritu. Y cuando le dijo, ¿cómo es eso? Porque al final él no entendía cómo. Por eso la buena tierra es el que oye y entiende. Y ese es el que produce frutos. El que oye y entiende la palabra. Ese es el que va a dar frutos extraordinarios. Entonces cuando tú y yo hemos sido llamados por Dios, necesitamos, y yo le pido al Señor que tú y yo necesitamos por segunda vez nacer de nuevo. Lo necesitamos. Pueden decir conmigo 2015. Por segunda vez. Necesito una segunda vez. Necesito nacer de nuevo. De repente las costumbres religiosas me han llenado de tanta cosa. En vez de formarme, me han deformado. Necesito nacer del agua y del Espíritu. Necesito un cambio radical en mi vida. Necesito que Dios obre de manera extraordinaria sobre mi vida. La necesito urgente. Así no puedo seguir viviendo. ¿Cuántos conmigo? Necesito urgente un nuevo cambio. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra, cuando yo leí esta palabra, uno siempre lee, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre uno lee esa parte. Pero cuando uno lee el texto completo, Dios te dice, y Dios me dice, por cuanto desechaste el conocimiento. El buscar, porque el que busca halla, al que golpea se le abre, el que pide recibe. Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios dice, yo te echaré del sacerdocio. Dios nos quitará del sacerdocio. Y me olvidaré de tus hijos. O sea, la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad tan grande que tenemos delante del Señor. Entonces, ¿cómo podemos lograr que podamos buscar el conocimiento? Porque yo no quiero que Dios me saque del sacerdocio y yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Yo quiero que Dios siga, así como lo hizo con David, después sea Salomón. Que yo quiero que Dios siga obrando de manera extraordinaria sobre nuestras generaciones. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios generacional? Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de José. Dios es Dios de Moisés. Dios es Dios de Josué. Dios es Dios de los jueces. Dios es Dios de Samuel. Dios es Dios de David. Dios es Dios de los reyes. Dios es un Dios de generacional. Y yo quiero que mis generaciones sigan el sacerdocio. Yo quiero confesarles algo. Cuando yo comencé en Recoleta con México, ya a tener una iglesia más grande,
Yo comencé en Recoleta con México, en la población de La Bandera, y lo máximo que llegamos a tener fueron 60 personas en 3 años. No tuvimos un crecimiento más grande, estábamos con todo el primer amor, con toda la fuerza. Yo era carabinero, era policía y ahí estaba. Pero un día Dios me dice: sal de los carabineros, me paré en un cine en una esquina y Dios me dijo que tomara ese cine. Nosotros no teníamos dinero, no teníamos nada, yo era un simple carabinero. Recién había llegado a ser cabo segundo, el sueldo del cabo segundo, bien pobre. Entonces Dios me dice que yo tome ese cine, pero no tenía los recursos para tomarlo. Curiosamente, diga conmigo curiosamente, yo había estado 2 meses destinado en un lugar por las motos hacia la carretera, y en la carretera te pagaban lo que era un viático, pero curiosamente no nos pagaron el viático y hicimos una huelga. No, los carabineros no hacen huelga. Y mandamos un oficio a la Contraloría por qué no se nos había pagado, porque consideraban que desde San Bernardo hasta donde está el peaje, eso era todavía parte de Santiago, entonces no nos correspondía peaje. Pero ese papel entró a la Contraloría y la Contraloría dijo que había que pagarnos peaje. Y justo antes de tomar Recoleta con Avenida México me llegó ese pago, curiosamente. ¿Cuántos creen que cuando Dios pone algo en tu corazón, Dios también te da los medios para hacerlo? ¿Cómo? Ese es problema de Él. Amén, hermanos. Entonces cuando yo me voy literalmente hacia Recoleta con Avenida México y empiezo a tener problemas con los hermanos, yo tenía 26 años, entonces pesaba menos que un paquete cabrita. Entonces empezó a llegar mucha gente ahí, gente con experiencia, gente que había sido oficial de otras iglesias, gente mañosa, buenos hermanos también. Y en pocas palabras me hicieron puré de papa. ¿Sabes lo que es puré de papa? Mis más grandes divisiones las tuve ahí. Entonces yo dije: Señor, ojalá que mis hijos, yo ya tenía al Israel y al David, ojalá que mis hijos tomen una profesión y sean profesionales. No quiero que sean pastores. Un día se lo dije llorando al Señor: no quiero que ellos sean pastores. Dios me escuchó, no me dijo nada. Pero esa era mi petición. Porque cuando tú lo das todo por la iglesia y la iglesia no te entiende, tú dices: ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al pasar los días, los meses y los años, yo entendí que mi generación tenía que ser una familia de sacerdotes. Lo entendí, que mi generación, mis hijos y los hijos de mis hijos, si Dios no viene antes, debería ser una generación de sacerdotes. Cuando el avivamiento vino sobre Chile, quiero que pongan atención a esto. Más que lo que voy a decir, quiero que entiendan el espíritu con que lo voy a decir. Cuando vino el avivamiento a Chile, Dios levanta al pastor Huber, y todos conocemos la historia, cómo él sale de la iglesia metodista episcopal, porque lo expulsan, y se levanta la iglesia metodista pentecostal. Y en medio de ese avivamiento, Dios toca Chile a través de ese avivamiento. Y Dios levanta tremendos hombres de Dios, verdaderos patriarcas desde Arica hasta Punta Arenas, que eran enviados por este mover que hubo del Espíritu Santo. Pero cuando uno ve la historia de la iglesia, cuando uno empieza a ver que el pastor Huber, puede que yo esté equivocado, pero yo no conozco que su generación, un hijo, haya seguido sus pasos. Después él se separa y se aparta y se forma la evangélica pentecostal. Y ahí comienzan pastores a ser superintendentes de las organizaciones. Pero siguiendo, después viene el obispo Umaña. Y el obispo Umaña tampoco deja generaciones. No hay un hijo del pastor Umaña, a lo mejor tiene más hijos, pero un pastor que tomó el sacerdocio no lo toma. Después viene el pastor Mamerto Mancilla de Temuco, que tampoco deja hijos. Después toma la iglesia metodista pentecostal el obispo Javier Vázquez Valencia. Hay un hijo allá en Maipú, pastor Jorge, que él quedó a cargo de uno de los circuitos de su papá. Pero la gloria la tiene la catedral. En la catedral no quedó un hijo.
Entonces cuando uno ve Chile, que el 80% de Chile es un país tradicionalista, un país lleno de tradiciones, un país lleno de legalismos, se cumple esta palabra del libro de Oseas. Literal. Esta palabra se cumple. Dios dice: me olvidaré de tus hijos, porque tú dejaste el conocimiento, porque no tuvimos la capacidad de entregarle conocimientos a la iglesia, porque no fue nuestra preocupación escudriñar las escrituras. La palabra dice: e ignoráis las escrituras, y erramos por ignorar las escrituras, y no solo las escrituras, sino también el poder de Dios. Lo que nos permite crecer es el poder de Dios, y nosotros erramos ignorando las escrituras. Y tenemos una nación llena. Esta palabra está saliendo de Arica, de Punta Arenas. Por eso, más que lo que estoy diciendo, quiero que perciban el espíritu con lo que lo estoy diciendo, porque el anhelo y el deseo de mi corazón es que Chile sea para Cristo, que aquella profecía que surgió en el pentecostalismo sea una realidad. Pero nosotros, Dios tiene que levantar una generación que escudriñe la palabra, porque ninguna de las promesas que Dios lanza va a caer a la tierra. Su palabra no va a volver vacía, sino que su palabra hará todo lo que Dios quiere, a quien Dios envía su palabra. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Entonces Dios quiere que tú y yo podamos tener esa fe. Bendito sea el nombre del Señor. Una fe extraordinaria para proclamar la grandeza del Señor y poder decir como Cristo dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor. Dios ungiéndonos. ¡Ey! Dios nos bendiga. Necesitamos una generación de líderes que amen la palabra, que amemos la palabra, que recibamos la palabra, que no solo oigamos, sino que entendamos que tenemos una responsabilidad no sobre la iglesia, sino sobre mi familia, sobre mis hijos. Anoche podía ver a través del stream por internet al IRRA que estaba predicando en la iglesia del pastor Marco Barriento. Él está con él allá. Y yo daba gracias al Señor, porque se cumple la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que se cumple la palabra de Dios? Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es extraordinario. Que Dios nos bendiga. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio. No solo yo tengo que guardarlo, el Irra tiene que guardarlo, el David tiene que guardarlo, Daniela tiene que guardarlo, Fernando tiene que guardarlo. No solo yo tengo que guardar el sacerdocio, sino también mis hijos. Todo lo relacionado con el altar. Yo estoy relacionado con el altar. Pastor, tú estás relacionado con el altar. Tenemos una relación con el altar. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde el velo adentro y ministraréis, porque yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te la he dado por razón de la unción. Razón de la unción. Entonces Dios te da todo. Te da el don, te da la fuerza, te da la gracia, te da los recursos. Dios te los da. ¿Cuántos lo creen que Dios lo da? Pero yo tengo que guardar el sacerdocio. Yo tengo que buscar la palabra. Yo tengo que guardar el sacerdocio. Yo tengo una relación directa con el altar del Señor. Yo tengo que esforzarme para buscar al Señor. Tengo que trabajar, como dice la palabra, porque Él me ha dado el ministerio, me ha dado las capacidades para relacionarme con el altar. Y en medio de ese altar fluye una unción. Y a razón de la unción, Dios te entrega los recursos para
ensanchar el reino de Dios. Para ensanchar el reino de Dios. Dios te da todo. Dios te entrega todo. Donde hay unción. Por causa de la unción. A razón de la unción. La palabra razón que tienes el criterio. Que tiene sentido común. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Diga, yo y mis hijos. Y esto no solo para pastores, yo y mis hijos, mi familia. Esfuérzalos a entrar. Esfuérzalos a entrar. Yo y mis hijos serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es mi responsabilidad animarlos. Es mi responsabilidad motivarlos. Para que yo y mi casa serviremos al Señor. Cree tú y toda tu casa va a ser salvo. Cree tú y toda tu casa. Entonces yo soy sacerdote de mi casa y tengo que esforzarme para animarlos, para que ellos sean parte de este hermoso mover. ¿Cuántos creen que estamos viviendo un mover maravilloso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa es nuestra labor. Tenemos que apartarnos. Yo predicaba el día 31 del 2013 y decía que con consagración es apartarse y separarse. Pero hay una raíz que dice llenar las manos. Pero el énfasis siempre ha sido en la iglesia. Dios te llamó, tenés que consagrarte, apartarte y separarte. Pero nunca nos dijeron que también cuando tú te apartas y te separas para Dios, Dios te llena las manos. Y tiene sentido, porque Dios es fiel. ¿Cuánto dice conmigo 2015? Dios me llena las manos. ¿Cuántos lo creen? Quiero que busque Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth no tenía hijos, era estéril, su edad era avanzada, pero tenían un favor. Eran irreprensibles. La palabra irreprensible es que nadie podía decir nada malo de ellos. Eran irreprensibles. Pero ellos no tenían hijos. Literalmente ellos no tenían hijos. Pero la Biblia dice que Zacarías ejercía el sacerdocio. Él estaba en el lugar correcto. Él estaba sirviendo a Dios. A pesar de que Dios nunca le había concedido un hijo. Pareciera que Dios se había olvidado de él. Pareciera que Dios dijo, no me interesa tu petición. Pero un día, diga conmigo, un día, Zacarías por suerte entró en el lugar santísimo. Y cuando la Biblia dice que él entró, lo estaba esperando en el lugar santísimo un ángel. Lo estaba esperando el ángel de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Mientras yo esté ejerciendo el sacerdocio, Dios me da la oportunidad que siempre Dios tenga un milagro para mí. Que Dios siempre tenga algo diferente para mí. Cada vez que yo estoy metido en el sacerdocio, a pesar de que Dios no me oye, a pesar de que Dios no me responde, llegará el día en que el ángel de Dios me dará una palabra. ¿Cuántos lo creen? Eso debe motivarme a ser fiel a Dios. Aunque pasen los años, aunque pasen los días. Jesús le dijo a los leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos iban caminando, ellos fueron limpios. Mientras yo camine, en medio de las circunstancias, mientras yo camine y sirva a Dios, Dios siempre va a tener un milagro para mí.
Dios siempre va a tener algo extraordinario para mí. No te canses de caminar a pesar de la circunstancia. No te canses. Dios siempre va a tener un milagro para ti. Diga conmigo, mientras yo camine, voy a ver milagros. Y el ángel le dijo: Zacarías, he oído tu oración. Tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Su nombre se llamará Juan y será grande. ¿Cuántos creen que vale la pena esperar? Porque lo que viene es grande. Dile que está a tu lado, lo que viene es grande. Quiero poner esta palabra en ti, una semilla de grandeza. Lo que te viene es grande. Lo que te viene es grande. Lo que te viene es grande. Por un momento será su ira. En la noche habrá lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Amén. Ya Dios nos perdonó. Hemos estado llorando, pero ahora estoy esperando lo que viene. Y lo que viene por la mañana es la alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Entrando el ángel donde ella estaba, le está hablando a María ahora. Salve muy favorecida, diga favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Diga, número 1, Dios está contigo. Número 2, bendita. Número 3, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y en este sexto mes, para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto dice conmigo? Nada. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Diga conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña. ¿Por qué María corrió donde estaba Elizabeth? Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth, primer mes embarazada, no sentía nada. Segundo mes, no sentía nada. Tercer mes, toda mujer embarazada a los 3 meses ya empieza a sentir cómo el bebé se empieza a mover. Pero algunos historiadores de la Biblia dicen que el bebé de Elizabeth no tenía movimiento. Por eso ella se reclutó en la casa 5 meses. En el sexto mes, diga conmigo, sexto mes, Dios envía a María, que también está embarazada. Que también está embarazada. Al estar embarazada María, golpea la puerta de Zacarías. Y la Biblia dice que cuando abre la puerta, María saluda. Cuando María saludó, la escritura dice que Elizabeth, al escuchar el saludo, su vientre por primera vez no se movió, sino que saltó. Y no solo saltó, ella fue llena del Espíritu Santo. María no oró por ella, María no le puso las manos, María solo le dio un hola. María
no oró por Elizabeth. María no le puso las manos a Elizabeth, sino que María golpeó y saludó. Solo le dio un saludo. Y lo que estaba en el vientre de María, que no tenía movimiento, diga conmigo, no tenía movimiento. Lo que no tenía movimiento empezó a saltar. ¿Y por qué empezó a saltar? Porque María cargaba una gloria. Ella también estaba embarazada. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces se conectó con Juan. Y el vientre que no tenía movimiento, ¡pah!, dio un salto. ¿Qué trato de decirle? El que tiene oído para oír, oiga. Tal vez usted no tiene movimiento. Y usted está embarazado, usted tiene sueño. Yo tengo sueño, pero no tengo movimiento. Y tengo temor de que mis sueños y mis anhelos y los propósitos que tengo se me mueran. Entonces necesito a María. Necesito una María que también esté llena de sueños. La Biblia dice que María golpeó la puerta. La pregunta es: ¿quién golpea tu puerta? ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? ¿Por qué María se conectó con Elizabeth? Porque María también estaba embarazada. María también estaba embarazada. Entonces se conectó con Elizabeth, que también estaba embarazada. Júntate con gente de sueños. Si tú tienes sueños, conéctate con gente de sueños, con gente de anhelos. Si tú tienes fe, júntate con gente de fe. No le abra la puerta a la murmuración, no le abra la puerta a las quejas. No te juntes con gente que se vive quejando, que eso permite que tú no tengas movimiento. Porque para que salte lo que está en tu vientre, para que salte lo que está en tus promesas, necesita a uno mayor, a uno más grande, a uno más grande, que se conecte con lo que tú tienes. Y lo que tú tienes más grande. Por eso la Biblia dice: el mayor bendice al menor. Conéctate con uno que esté embarazado igual que tú, que tus promesas. Conéctate con gente de promesas. Yo he visto, este año, hace cerca de 2 años que no he estado saliendo hacia las iglesias. He visitado solo algunas iglesias. Y noto que nos falta movimiento. Y donde no hay movimiento, el peligro es que abortemos los sueños, los propósitos. Entonces yo necesito una María que cargue algo superior para que me active, para que lo que está muerto, porque algunos que te dicen que lo que estaba en el vientre, al no tener movimiento, podía estar perdiendo la vida. Por eso María dio prisa, corrió. Recuerde que María está embarazada, pero ella corrió a la montaña de Judea, donde estaba Elizabeth. Porque corrió también embarazada, por la urgencia. Entonces tú te conectas con gente que no tiene sueños. Nos conectamos con gente. Gente golpea nuestra puerta que no tienen sueño, que no tienen fe, que ni oran, que ni buscan a Dios. Y tú te conectas con ellos. Y eso permite que tú no tengas movimientos. Siempre tienes que buscar a alguien mayor que también tenga esa misma característica. Está llena de sueños. Está llena de sueños. Está lleno de sueños. Yo estoy lleno de sueños. Usted está lleno de sueños. Nos conectamos y ¡pa! Algo se suelta. Algo se provoca. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién es María? La favorecida.
Ella es la bendita, la que halló gracia. Júntate con gente que halló gracia delante de Dios. Júntate con gente que son benditos de Dios. Júntate con gente que hayan gracia y que son favorecidos. Son favorecidos de Dios. Mira la característica de María. Muy favorecida. Diga favorecida. Número 2, bendita. Número 3, has hallado gracia delante de Dios. Júntate con ese tipo de personas. Personas que son benditas. Personas que han hallado favor de Dios. Que han hallado gracia delante del Señor. Porque ellos van a activar en ti cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Dios va a activar a través de ti cosas extraordinarias. Y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. La pregunta es: ¿quién golpea tu puerta? ¿Quién golpea tu puerta? Zacarías le abrió la puerta a María. Y cuando tú eres mayor, solo tu saludo será suficiente. Algo va a suceder. Solo tu saludo. ¿Por qué? Porque es un saludo lleno de gracia, lleno del favor, lleno de la bendición de Dios. No es un címbalo que retiñe, no es un sonido hueco. Es una gracia de Dios sobre tu vida. Bendito sea su nombre. Quiero terminar esta palabra esta mañana. Diga conmigo: movimiento. Voy a saltar. Diga conmigo: los predicadores, los diferentes predicadores que van a predicar en estos 2 días, en algún momento voy a pegar un salto. Porque me voy a activar. Algo va a suceder. Algo me va a ocurrir. Algo extraordinario. Algo extraordinario me va a pasar. Jeremías 3:15 dice: os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuál ha sido el error tuyo y mío? No solo tuyo, mío también. Que cuando vemos a uno más grande que nosotros, en vez de conectarme con él, lo envidio. En vez de conectarme con él, lo empiezo a envidiar. Cuando yo debería conectarme con él. Entonces, necesitamos una generación de pastores según su corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hay una versión que dice: pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Pastores que yo crea conveniente, los alimentarán con profesionalismo y con acierto. Cada palabra que lleguen a escuchar a tu iglesia serán palabras con acierto. Es la palabra que ellos necesitan. Es la palabra que la gente necesita. Porque son pastores que Dios levanta, que tienen esa característica. Siempre será una palabra asertiva. Pueden decir conmigo: palabra asertiva. Ezequías, cuando Dios lo sanó y después le mostró los tesoros a los reyes, vino el profeta y le dice: tus hijos serán llevados cautivos. Y Ezequiel le dice: pero yo al menos tendré paz. Y Dios le dijo: sí, pero a tus hijos los llevaré cautivos. De repente hemos tenido que llegar a pensar eso.
Al menos te pedimos que tengamos paz nosotros. Muchas veces hemos sido tan egoístas, hemos sido, que al menos decimos, que al menos tenga paz yo, que al menos termine mi ministerio y aunque no haya nadie en que pueda seguir. ¿Por qué hay tantos líos dentro de nuestras iglesias? Porque no tenemos lo que le dijo Dios a Aarón. Ni siquiera se lo dijo Dios a Moisés, sino que se lo dijo a Aarón: tú y tus hijos. Y que la iglesia sepa que después del papá vienen sus hijos, y si sus hijos son fieles, si sus hijos hacen la voluntad del Señor, la iglesia tiene que reconocer a los hijos. Pero como no hemos sido capaces de entender el conocimiento, hemos llenado nuestras iglesias con tradiciones, con legalismos. Pero Dios dice: yo me olvidaré de tus hijos. Siempre he escuchado a un pastor de San Bernardo, siempre se cuenta en la historia de un pastor de San Bernardo de la iglesia metodista pentecostal. Sus historias: uno de los grandes hombres en San Bernardo, pero no tuvo hijos. Se levantó una gran organización en Chile, la Pentecostal de Chile. El obispo que la creó se llamaba Obispo Chávez. Tampoco tuvo hijos. Hay una iglesia que hace poco murió el obispo de la Unida Metodista Pentecostal. Tampoco dejó hijos. Porque no nos fuimos al conocimiento. Nos fuimos a las tradiciones. Y el pueblo es destruido porque les faltó conocimiento. Entonces el énfasis eran otros. Entonces tú y yo tenemos esa responsabilidad. Hay una organización, el Ejército Evangélico de Chile, la crearon dos hermanos que fueron a hablar con el obispo Umaña, que se separaban, que querían usar uniforme. Tampoco, no hay legado de hijos, porque se metieron en las tradiciones. El pastor de San Bernardo, Pastor Rojas, tampoco tuvo hijos, pero se cuentan tremendas historias de él. No dejaron generaciones, porque su énfasis no fue el conocimiento, el revelar la palabra, el buscar la revelación de la palabra. Entonces Dios dijo: te quitaré el sacerdocio. No es que Dios te quite, sino que tú te mueres y se murió el sacerdocio. Y no hay quien siga. Y quedó el lío en la iglesia. Gente herida, salen otros grupos. Por eso la iglesia pentecostal se dividió tantas veces. Porque es bíblico. Nos hemos olvidado. Porque no solo yo tengo que guardar el sacerdocio, mis hijos tienen que guardar el sacerdocio. Y no ha sido fácil. Pastor Carlos San Martín de la Unida murió y ocupó su trono el obispo Ormeño de Linares. Pero si usted se da cuenta, la marca distintiva, las tradiciones. Las tradiciones. Entonces tenemos una hermosa oportunidad que Dios nos diga: os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, que prediquen con acierto, que la unción produzca, que Dios te da los recursos.
Nosotros este año terminamos de pagar este terreno. Nosotros llegamos en enero a este lugar. El 23, no sé si 23, 24 de enero inauguramos aquí. Todavía no cumplimos un año, terminamos de pagar el terreno y ya estamos trabajando para agrandar la iglesia. En menos de un año, y Dios te da los recursos a razón de la unción, porque la razón es la que te da el criterio, es la que te da la sabiduría, la razón de la unción. No te transformas en sinvergüenza, sino que la unción, a razón de la unción. Entonces Dios te da todos los recursos, todos los recursos, todos los recursos. Y los pone para que tú los ministres. Y dice, se lo he dado a ti y a tus hijos por estatuto perpetuo. Cuando los hijos de Elí pecaron, ¿sabe lo que Dios dijo? Tus hijos no siguen, porque tú no los estorbaste. Y Dios le dice, de esta manera, honraré a los que me honran. Después con David, Dios le promete a David que sus hijos, que no faltaría de su linaje en sus hijos. Chile necesita un nivel de liderazgo que busque los tesoros escondidos, que busque los secretos guardados. Póngase de pie, por favor. Te adoramos, Señor. Tenemos dos alternativas. La número uno, seguir igual. O esta noche, esta mañana decirle a Dios, necesito nacer de nuevo. No tenemos tres alternativas, solo tenemos dos alternativas. Seguir igual, luchando, marcando, muchas veces frustrados, porque quisiéramos ver mucho más de lo que vemos. O esta mañana decirle al Señor, Señor, basta. Necesito algo nuevo en mi vida. Necesito que en esta mañana tú me embaraces de sueños. Quiero que el año 2015 vivir una experiencia diferente, distinta. Conéctame con gente que tenga mis mismos sueños, mis mismos anhelos. Conéctame con gente que te ame, que ame la palabra. Todos nuestros patriarcas, la gran mayoría de ellos, sus generaciones no siguieron. Otros patriarcas que tuvieron hijos se fueron al extranjero porque literalmente veían tan difícil los problemas de la iglesia. Muchas dificultades. Pero nunca se olvide que Dios le dio el ministerio del sacerdocio. Dios se lo dio. E iban capacidades. Vamos a orar. Yo quiero que le pidamos a Dios en esta mañana: cámbiame. Yo necesito un cambio. Yo no quiero seguir igual. Aún más estoy hastiado de la vida que llevo.
Ore conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Quiero darte gracias quiero darte gracias porque esta palabra me ubica. porque esta palabra me ubica. Esta palabra me muestra un punto de apoyo Esta palabra me muestra un punto de apoyo y veo mi realidad. y veo mi realidad. Yo te pido, Señor, Yo te pido, Señor, dame la capacidad dame la capacidad de poder entender de poder entender a lo que tú me has llamado, a lo que tú me has llamado, no hacer lo que yo pienso que es mejor, no hacer lo que yo pienso que es mejor, sino hacer lo que tú quieres que yo haga. sino que hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo te pido en esta mañana, Señor, Yo te pido en esta mañana, Señor, perdona mis pecados de negligencia, perdona mis pecados de negligencia, porque pude haber hecho mucho más, porque pude haber hecho mucho más, pero no lo hice. pero no lo hice. Pude haber corrido mucho más Pude haber corrido mucho más y no lo hice. y no lo hice. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por no ser diligente, por no ser diligente, por no ser rápido, por no ser rápido, por no tener la astucia divina por no tener la astucia divina, para entender el propósito de Dios, para entender el propósito de Dios, para entender el plan de para Dios entender el plan de Dios que tú tienes para mi que vida. tú tienes para mi vida. Y en el nombre poderoso de En el Jesús, nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta mañana, yo declaro en esta mañana, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. No quiero ser No igual. quiero ser igual. Renuncio a mi vida. Renuncio a mi vida. Señor, quiero negarme. Señor, quiero negarme. Señor, enséñame a negarme. Señor, enséñame a negarme. Enséñame a entrar en Getsemaní Enséñame a entrar y en poder Getsemaní. decirle a Dios, Poder decirle a Dios, Señor, que esta copa, Señor, que esta copa, si he de beberla, si he de beberla, que no se haga mi que no se voluntad. haga mi voluntad. Durante años he hecho mi voluntad. Durante años he hecho mi voluntad. He sido He independiente. sido independiente. Durante años he hecho lo que mejor he creído. Durante años he hecho lo que mejor. Pero he querido. necesito conectarme. Pero necesito conectarme. Buscar a una María. Buscar a una María. Buscar a un hombre que tenga el favor de Dios. Buscar a un hombre que tenga el favor de Dios. Necesito ir donde ese hombre Necesito ir donde y ese poder hombre. decirle, Poder decirle, nadie puede hacer lo que tú haces nadie puede hacer lo que tú si haces. Dios no está Si Dios contigo. no está contigo. Y yo quiero conectarme con tus sueños. Yo quiero conectarme Y yo con quiero tus sueños. conectarme con tu Yo quiero propósito. conectarme con Y tu yo quiero propósito. conectarme con ese Yo embarazo. quiero conectarme con ese Porque embarazo. quiero que Dios en mi vida Que quiero que Dios haga cosas haga extraordinarias, cosas extraordinarias, cosas gloriosas, cosas gloriosas, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio, cosas que oído no han cosas oído, que oído no han oído, cosas que no han llegado a mi cosas que corazón, no han llegado a mi corazón, pero que son las cosas que Dios ha pero preparado que son las cosas que Dios ha para los preparado que le para aman. los que le aman. Yo te pido en esta Yo mañana, te pido en esta mañana, conéctame con hombres benditos, conéctame con hombres conéctame benditos, con hombres favorecidos, conéctame con hombres favorecidos, conéctame con hombres Conéctame que con han hombres hallado gracia delante de ti. que han hallado gracia delante de Conéctame ti. con ellos Conéctame con para ellos. yo poder dar un salto Para yo poder por dar lo un que yo salto, necesito. por lo que yo Salir necesito. del hoyo de la desesperación. Salir del hoyo de la desesperación. Salir del hoyo Y de la dar un desesperación. salto. Y dar un salto. Aleluya. Aleluya. Un salto de victoria. Un salto de victoria. En el nombre poderoso de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en esta Yo mañana declaro en esta mañana que voy a tener movimiento. que voy a tener movimiento. Mi vida va a tener Mi movimiento. vida va a tener movimiento. Y lo que estaba muriéndose Lo que estaba moviendo. hoy tiene vida y Hoy tiene vida en vida en abundancia. abundancia. Lo que se estaba Lo perdiendo que se estaba perdiendo hoy hoy recibe vida de Dios recibe vida de Dios. en el nombre poderoso de En el nombre Jesús. poderoso de Jesús. Dios le dijo a Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, esos huesos vivirán. esos huesos vivirán. Y tú le dijiste, Tú le dijiste,
Oh Señor, tú lo Oh sabes. Señor, tú lo sabes. Profetízale mi palabra. Profetízale mi palabra. Y esos huesos vivirán. Esos huesos vivirán. Y se unirán hueso con su Se hueso. unirán huesos con su hueso. Hueso con su hueso. Hueso con su hueso. Y subirá carne sobre Y ellos. subirá carne sobre Y se ellos. levantarán. Y se levantarán. Y serán un gran ejército. Serán un gran ejército. Y yo profetizo en esta Yo mañana. profetizo en esta Serás un mañana. ejército de Dios. Serás un ejército Porque de Dios te une Porque Dios te une a un a ejército. un ejército. Dios te junta hueso con mi hueso. Dios te junta hueso En con esta hueso. mañana. En esta mañana. Estos huesos vivirán. Estos huesos vivirán. Y se levantará un ejército. Se levantará un ejército. Y se levantará un Se ejército. levantará un ejército. En el nombre poderoso de En Jesús. el nombre poderoso de Jesús. Para salvar a Israel. Para salvar a Israel. Dios juntará hueso con su hueso. Dios juntará hueso con su hueso. Y soplará de los 4 costados. Soplará de los 4 costados. Y recibirán el Espíritu Santo. Y recibirán el Espíritu Santo. Yo declaro esta palabra en la vida de ellos. El viento no sabemos de dónde sopla, pero conocemos su sonido. Y yo te pido, Señor, que durante estos 2 días sopla de los 4 costados sobre todos los que estén en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por la generación de sus hijos. Oro por los hijos de tus hijos. Y oro para que puedan decir lo que Jesús dijo del Padre. El Hijo no hace nada que no vea hacer en el Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Padre le muestra a su Hijo cosas mayores. Quiero que levante sus manos un minuto, vamos. Levante sus manos un minuto al Señor, vamos. Reclamo a tus hijos. Los reclamo en el nombre del Señor. Atamos demonios en el nombre de Jesús. Todo lo que impide tu gloria sobre ellos, sepáralo, quítalo en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo declaro sobre la vida de cada uno de ellos. Reclamo las promesas sobre ellos. Tu vientre es un vientre bendito. Tu vientre es un vientre bendito. Y declaramos sobre nuestros hijos grandezas de Dios sobre ellos, poder de Dios, favor de Dios sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levante sus manos y alabe al Señor. Vamos, adoremos.